Vamos a ver la ley de la inversa del cuadrado para la intensidad. Aquí tenemos un problema para los que crean que ya saben esta ley. Entonces el problema es si hay una fuente de ondas sonoras que cuando estamos a una distancia de 15 metros tenemos una intensidad de 0.25 watts por metro cuadrado. ¿A qué distancia vamos a tener una intensidad de 0.010 watts por metro cuadrado? Si quieres poder calcularlo, ten el video ahorita y luego continuamos para ver si llegamos al mismo resultado, o si no, inténtalo después de ver la explicación. Aquí tenemos una fuente, que es la fuente de ondas, en este caso son ondas del sonido, pero puede ser cualquier otro tipo de ondas. La intensidad es la tasa de transferencia de energía por unidad de área. Entonces, la tasa de transferencia de energía, esto es energía entre tiempo. Entonces, esto es potencia. Entonces, la intensidad es potencia por unidad de área. Intensidad es igual a potencia entre área. Como estamos hablando de ondas sonoras, entonces el área es el área de una esfera. El área de la esfera es 4pi por r al cuadrado. Entonces la intensidad es igual a la potencia entre 4pi por r al cuadrado. Entonces la intensidad es directamente proporcional a la potencia e inversamente proporcional al cuadrado de la intensidad. O al cuadrado de la distancia a la que estamos, o inversamente proporcional al área. Entonces, si aquí estamos, digamos, este es R1 y aumentamos al doble la distancia, el radio aumenta al doble, en lugar de esto, ahora lo tenemos al doble, más o menos acá. Entonces, la intensidad va a haber disminuido 4 veces. O si el radio lo disminuimos 2 veces, entonces la intensidad aumenta 4 veces. Y watt por metro cuadrado también sería en decibeles. La intensidad se mide en decibeles o en watt entre metro cuadrado. Bueno, entonces tenemos la potencia no va a cambiar. O sea, la tasa de transferencia de energía es constante, no va cambiando. Entonces, lo único que va a hacer que cambie la intensidad es la distancia, a la distancia en la que estamos, o sea, el radio al cuadrado. Entonces, podemos decir que potencia es igual a la intensidad por 4pi r al cuadrado. Ahora tenemos esto, tenemos que la intensidad 1 es igual a potencia entre 4pi r sub 1 al cuadrado, pero también que la intensidad sub 2 es igual a 4pi r sub 2 al cuadrado. Y como la potencia siempre es la misma, lo mismo que podemos tener potencia igual a I por 4pi r sub 1 al cuadrado, o potencia igual a I sub 2 por 4pi r sub 2 al cuadrado. Que aquí estamos viendo que la intensidad cambia con la inversa del cuadrado del radio para mantener la potencia igual. Entonces, dado que la potencia para I1 y R1 es igual que para I2 y R2, podemos igualar las potencias. Entonces tenemos que I sub 1 por 4pi R sub 1 al cuadrado es igual a I sub 2 por 4pi R al cuadrado sub 2. Entonces, matamos 4 con 4, pi con pi, y nos queda ya sea I1 por R sub 1 al cuadrado igual a I2 por R sub 2 al cuadrado, o I1 entre I2 igual a R2 al cuadrado entre R sub 1 al cuadrado. Y es esta la ley del cuadrado inverso para la intensidad. Entonces, ahora con el problema, si a una distancia de 15 metros de la fuente de las ondas sonoras la intensidad es 0.25 watts entre metro cuadrado, ¿a qué distancia estamos cuando la intensidad que percibimos es 0.010 watts entre metro cuadrado? Entonces, la intensidad 1 es, bueno, da igual si queremos verlo como intensidad 1 o intensidad 2, pero el punto es que estas dos van juntas. Esta es I1 y R1, o esta es I2 o R2, como quieran. Vamos a poner que es 1 y 1. Entonces, intensidad 1 es 0.25 watts entre metro cuadrado entre la intensidad 2, que es 0.10 watts entre metro cuadrado, igual a R sub 2 al cuadrado, que es la que estamos buscando,
entre R1 al cuadrado, que son 225 metros cuadrados. Entonces, bueno, estas unidades se van a morir. Entonces tenemos R sub 2 al cuadrado es igual, o bueno, R sub 2 es igual a la raíz de 0.25 por 225 metros cuadrados entre 0.10. Y esto es igual, ya lo hice en la calculadora, entonces esto es igual a 75 metros. Entonces, eso quiere decir que estamos a 75 metros de distancia de la fuente de sonidos para tener una distancia de 0.010 watts entre metro cuadrado. Y para comprobarlo es 75 metros es 5 veces la distancia original que teníamos. Entonces, si nosotros aumentamos nuestra distancia, el radio lo aumentamos 5 veces, la intensidad tiene que disminuir 5 veces. Entonces, I2 tiene que ser igual a perdón, tiene que disminuir 25 veces, porque es inversamente proporcional al cuadrado del radio. Entonces tenemos R1 por 5 es R2. Entonces, nuestro radio está aumentando 5 veces y entonces aquí al aumentar el radio 5 veces, la intensidad tiene que disminuir 25 veces. Entonces, para comprobarlo, vamos a hacer nuestra intensidad entre 25 veces. Entonces, tenemos 0.25 entre 25, esto es igual a 0.01. Y ahí está. Entonces, si aumentamos el radio, la intensidad va a disminuir inversamente, bueno, va a cambiar inversamente proporcional o va a disminuir proporcionalmente al cuadrado del radio. Y es esta la ley del cuadrado inverso para la intensidad.